La verdad, nosotros estamos trabajando en equipo, ambos. Hay una resolución de procuración que nos habilita. Yo lo que te quiero contar un poco es más o menos lo que me preguntaste, es cómo está la causa, digamos. Bueno, como para que la gente lo pueda entender, el proceso penal en Misiones es mixto y tiene dos etapas. Una etapa donde se investiga y otra etapa donde se juzga. Nosotros ahora estamos parados en esta segunda etapa, que es donde se juzga. Entonces, lo que se hizo en el marco de esta causa es ofrecer la prueba para el juicio, y dentro de ese juicio oral es donde básicamente se le cuenta a los jueces del tribunal toda la prueba que hay y que hemos ofrecido en el ofrecimiento de prueba. Este es un expediente particular que lamentablemente como sociedad nos vamos a tener que acostumbrar a vivir, porque surge como consecuencia de la explosión de Internet, de esta revolución tecnológica que estamos atravesando y que nos vulnera a todos en cierta medida, muchos beneficios pero muchos riesgos, que surge a consecuencia de una alerta internacional en una organización que está radicada en el extranjero, en Estados Unidos. A partir de ahí surge una IP, que es un mecanismo de identificación de las conexiones que se hacen dentro de la red. Todas las conexiones dentro de la red son identificadas por direcciones IP y direcciones DNS o nombres de dominio, por ejemplo, Primera Edición, Clarín, etc. Entonces, llega un número al punto de contacto en Argentina, que es la Fiscalía de Cibercrimen, que está a cargo de la doctora Daniela Dupuy. Ella hace una breve investigación para determinar la localización geográfica de las IPs que le remitieron, que fueron más de 120, y una de ellas se transforma en un objetivo que impacta en Apóstoles Misiones. A partir de ahí nosotros, como Justicia Misionera, iniciamos un proceso de investigación que, como se sabe, hasta el día de hoy estuvo a cargo de la doctora Barronis como fiscal y el doctor Faría como juez. Un montón de investigaciones donde participó la SAI, que se hizo un trabajo bastante prolijo y efectivo, que terminó dando con la identidad de los dos acusados que tenemos hoy en este expediente. Entonces, hoy, en esta causa, nosotros nos encontramos en un momento de evaluar un expediente que ciertamente es distinto, no por el contenido digamos, mediático, sino por la evidencia. Nosotros normalmente estábamos acostumbrados a manejar papeles y esto tiene algo que es disruptivo de ese mecanismo anterior, que es la evidencia digital. El problema es que con la evidencia digital se produce una situación diversa del mecanismo tradicional de análisis, que es un volumen exagerado de información que uno tiene que manejar. Antes nosotros íbamos en una escena del crimen común y corriente y con los ojos uno va mirando qué es lo que encuentra para secuestrar, peritar y hacer los estudios tendientes a acreditar un delito. Con la evidencia digital es distinto. Nosotros tenemos que proceder, por ejemplo, al secuestro de un aparato celular, de una computadora, un pendrive, y puede que ese elemento físico tenga o no tenga rastros que sean de interés para la causa. Bueno, en esta causa se han secuestrado un montón de elementos y de ese montón de elementos se ha obtenido un volumen importante de material de abuso sexual infantil, que es lo que hoy nos convoca como objeto del proceso, pero que tiene un volumen de información que claramente es muy grande, que es lo que a mí me llevó a pedirle al procurador que me facilite un fiscal adjunto, ¿no? Es un mecanismo que está previsto en la ley y bueno, y es lo que hoy me convocó a mí a compartir funciones con Vladimir Ilinka, que es un colega que vos sabés bien, conocemos hace bastante. El material de abuso sexual infantil, digamos, en caso de Raúl, yo sé que ella estuvo trabajando principalmente en casos de grooming, por ejemplo. Pero este tipo de juicios también va a ser, no sé si será de los primeros, pero sí por lo menos muy grande en cuanto a este volumen
que se habla en cuanto a lo secuestrado o a lo que se analiza. No es tanto un juicio de testigos, digamos, de un hecho, sino de peritos que analizan material informático, digamos, o sea, digitalizado. Ese desafío, ¿cómo se puede explicar, resumir? Mirá, si me permitís, Sí, por favor. creo que ese es el razonamiento por el cual yo estoy en esta causa. Tiene que ver con esto que decía mi colega. Ir a juicio es algo serio. Nosotros nos tomamos, por supuesto, con mucha seriedad. Requiere un análisis muy profundo, muy meticuloso de los elementos que hay. Nosotros sabemos a la perfección qué hay en juego cuando uno va a juicio, ¿sí? de parte de nuestra función, pero también de parte de los imputados que pueden perder nada más y nada menos que la libertad o no recobrarla en el caso de que venga con una prisión preventiva. El hecho es ese, es un estudio muy meticuloso. Y en esta causa nosotros tenemos documentalmente más de 600 archivos a analizar, que todos tienen que ser, valga la redundancia, analizados. Hay que tomarse el tiempo para hacer eso con un criterio específico que pueda después traducirse en una teoría del caso, en la justificación de determinada cuestión en el debate. Entonces es ahí donde viene el pedido, me parece muy atinado del doctor Rao, y hablando un poco de la unidad que este Ministerio Público Fiscal tiene desde antes de esta causa, que tiene que ver con esto. Esto es mucho, se puede, pero podemos hacerlo mejor. Entonces le consulta al procurador sobre esa posibilidad de que alguien lo asista. Bueno, como ustedes saben, nosotros trabajamos juntos en realidad. Yo soy fiscal del Tribunal Penal número 2, él es fiscal del Tribunal Penal número 1, nos subrogamos mutuamente, entonces siempre estamos interiorizados en las causas del otro para eventual subrogancia, etcétera, etcétera. En este caso se dio que sí va a ser la primera vez que trabajamos juntos, pero la verdad que no es, tiene que ver con la forma y no con una falta de costumbre, digamos. Nosotros estamos acostumbrados justamente a trabajar juntos. Es un desafío para la justicia en general, ¿sí? En cuanto a la materia, y por supuesto un gran privilegio, un honor para mí y un desafío personal tener que colaborar con un fiscal de la talla del doctor Rao, por supuesto. En el debate se va a analizar todo ese material secuestrado, que calculo que, o sea, supongo que en algún momento podría ser cuestionado por la defensa en el punto de la cadena de custodia, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Bueno, valorar esa situación va a depender mucho de qué es lo que como equipo planteamos en términos de estrategia de litigación, ¿no? El doctor explicaba algo que técnicamente desde lo jurídico es muy importante, que es determinar una teoría del caso, ¿sí? Entonces, determinar una teoría del caso nos impone a nosotros decir qué hizo cada uno, cómo, cuál fue la metodología, trazar el caminito para que alguien lo entienda de cómo fueron los sucesos, ¿no? De manera que, bueno, hay un montón de cosas que nosotros empezamos a trabajar el día de ayer juntos, ¿no? Formalmente en esta causa, por medio de la disposición del procurador, por supuesto que en estos momentos, preparando un juicio que empezaría dentro de 15 días o algo más, estamos en un momento de mucha lectura, de mucha preparación. Como dice él, bien, es un desafío para no solamente nosotros dos, sino para el Poder Judicial, para la sociedad, porque es algo que lamentablemente nosotros vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a atravesar. Las estadísticas han demostrado a nivel global que este tipo de delitos, primero, no reconoce clases sociales, no hay un estereotipo de delincuente, digamos, como lo hacía la criminología habitual. Es decir, que atraviesa a todos. Hoy estamos frente a una clase de delito que, sobre todo desde la pandemia en adelante, ha aumentado a nivel exponencial. Y el mecanismo en el cual se produce, digamos, lo que jurídicamente llamamos intercriminis, que no es otra cosa que la preparación del hecho criminal, tiene rasgos muy característicos que la doctrina define
muy claramente en términos de transnacionalidad, es decir, de conductas internacionales que me pueden juntar, por ejemplo, a la víctima en un país y al victimario en otro, en términos del relativo anonimato, porque como les dije, la identificación es a partir de números IP y esos números IP uno los tiene que traducir en una identidad de una persona que está detrás de un ordenador o de un celular o de lo que sea. Entonces, dada la cantidad de gente que cada vez más utiliza Internet y los mecanismos y los programas, cómo va evolucionando todo en la red, es esperable que nosotros este tipo de casos los tengamos cada vez con más regularidad. Entonces, eso es lo que nos impone un desafío grande, que es aprender a investigar, a analizar, a litigar en un entorno digital, distinto del mundo físico, por poner algún tipo de etiqueta. Déjame que te haga una acotación a eso. Nuestro trabajo es contarles a ustedes la verdad. Nosotros vamos al juicio a buscar la verdad y vamos a encontrar la verdad. Lo que representa un desafío es cómo se la vamos a contar cuidando quienes pueden resultar perjudicados de esa historia. Y me refiero a la gente que está dentro de ese material, que creo que por ahí apuntaste a eso hoy, cómo hacemos con el material que es sensible, pero también es objeto de prueba. Bueno, ese es un desafío. Es decir, a los fines de probar que ese material es material de abuso sexual infantil, yo no lo voy a reproducir en la sala de juicio, ¿me entendés? Nosotros tenemos pensado otras estrategias para incorporarlo legalmente a la causa, legalmente al debate, pero no exponer a las víctimas que ya de por sí están en un contexto muy desfavorable. Entonces, para llevar la tranquilidad de que la historia se va a conocer, la vamos a contar, vamos a llegar al punto, pero sí vamos a tener la prudencia y la delicadeza de cuidar estos detalles que son muy, muy importantes. Ese camino a la verdad, es como lo están trazando ustedes, son todos adjetivos lo que le voy a pedir, lo que se le ocurra, o sea, lo que ustedes sientan y dentro de lo que se pueda opinar, que es una causa difícil, tiene datos espeluznantes, se sorprendieron. Déjame que yo te conteste por él, porque te voy a contar con qué me encuentro yo cuando se me convoca y recibo la causa. El doctor tiene una teoría de la causa que es muy sólida. Entonces empieza un desafío para mí, para ver en qué lo puedo ayudar, ¿no? Porque voy a poner algo de mí también acá. Así que eso está trazado. A nivel de dificultad, la verdad que lleva tiempo, como todo, pero lo ha relatado él, incluso en su ofrecimiento de prueba, con una sencillez que me da la pauta de que lo complejo es lo otro y no la cuestión tanto penal, ¿sí? Yo estoy muy tranquilo de tener que colaborar con él en esta causa porque el trabajo que yo he hasta ahora es ejemplar. Creo que el desafío personal pasa por el contexto de la causa, el contexto histórico de que esta causa con este tipo de delito lleva a juicio, quizás es lo más complejo, más que la cuestión técnica jurídica. Perdón, contesté. No, por supuesto, acoto una cuestión. Y pensando en voz alta, ¿no? Si uno se pone a razonar lo que hoy pasa en la web, van a ver que muchas de las conductas que se investigan, no sé, desde un phishing, una estafa bancaria, ¿no? Cualquiera de esas conductas son dificilísimas de identificar a quién es el autor responsable. A eso se refiere un poco yo lo que le explicaba del anonimato relativo en las redes como algo característico de este tipo de delitos, lo cual se traduce en que nosotros lleguemos en una causa a esta instancia de debate oral es ciertamente un logro importante porque se ha logrado determinar el posible autor detrás del dispositivo informático, algo que implica un desafío en términos globales, no para la provincia de Misiones en sí misma, sino para el mundo en general. ¿Encontraron en ese material, observaron todo lo que hay en el expediente, supongo? ¿Qué sensación les causó en cuanto a...? No sé ponerle un adjetivo. Repulsión. Realmente. Es material fuerte, es fuerte. Desde lo más fuerte que hayan visto todos. A título personal, es tremendo.
es muy difícil ver de seguido, digamos, encontrar la forma, ¿no? Es algo que no... Es muy difícil de explicar, ¿sí? Pasará por la cabeza de cada uno el adjetivo quizá, pero no se me ocurre ninguno bonito para esa situación. Bueno, del 31 al 16 es el lapso que se tomó, digamos, alcanzan los días más o menos para ustedes, llegan primero de acá hasta el 31 y el 31. Yo creo que sí, gran parte ¿Va a estar exclusivo para lo... No, a ver, nosotros tenemos que ir a un lugar que nos citen, ¿sí? A hacer el juicio. Como fiscales, nosotros no somos un órgano de decisión. Tenemos que esperar la convocatoria, nos digan a las 8:30, a las 8, a tal lugar, punto. Esa es nuestra tarea. Ahora, nuestro trabajo va a llegar hecho a la fecha en la que estamos convocados, que es el 31. Nosotros, para el momento del inicio del juicio, lo ideal sería que en cuestiones de litigación oral, que es algo ya un poco más técnico, jurídico de los fiscales, ya uno tiene bastante cerrada la idea antes de empezar el caso y después se trata de tratar de demostrar la teoría a través de las técnicas de litigación propiamente dichas. Mira, las fiscalías no van a quedar cerradas. Quédate tranquilo. No, a ver, no es el primer juicio. Nosotros, cuando tenemos que afrontar un juicio próximo, nos organizamos. En la fiscalía cada uno organiza su dependencia, sabe lo que le va a tomar, toma los recaudos para no suspender nada. Es decir, es parte del trabajo. Estamos haciendo nuestro trabajo. Ahora nos toca en otra oficina, pero cada uno tiene su equipo. La fiscalía sigue funcionando con total normalidad. Sí, quizá el tema de celebrar un juicio en el Tribunal Penal 2 y no va a ser posible por la ausencia en principio del fiscal titular, pero el día de hoy, como ayer me notificaron de la resolución, convoqué a los fiscales que elevaron las causas que tienen juicio, entonces se reaviva la posibilidad de que ese fiscal vaya y celebre el juicio en el tribunal que corresponde. Es decir, no se retrasa nada, no estamos perdiendo el tiempo, simplemente estamos tratando de dar el mejor servicio de justicia que creo que tiene que estar a la altura de nuestra sociedad.